al despertar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de hoy. Esta mañana nos convoca un tema muy importante y de interés general, la justicia y la política. Para abordar este tema hemos convocado al conocido y destacado penalista y constitucionalista doctor Gonzalo Silva. Doctor Silva, buenos días, bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, señor licenciado. ¿Cómo está la justicia en el Ecuador en este momento, tomando en cuenta que se ha dicho, en una época estuvo en manos de Febres Cordero, de los socialcristianos, después de las manos de Rafael Correa, ahora en manos de quién está la justicia? La administración de justicia desde el año 1830 siempre ha estado en manos de los políticos, y de los políticos de turno, generalmente. Por esto es que no se ha enfrentado decididamente a los problemas de la administración de justicia, que se reducen al plano estructural, al plano presupuestario y al plano procesal, y a los defectos de la administración de justicia, que son el formalismo exagerado y la lentitud desesperante. Pero, acudiendo a su pregunta, tenemos que resumirlo ya directamente, que este problema de la política y de la administración de justicia se encuentra en el plano estructural. O sea, en el plano estructural, si no acudimos decididamente a determinados ejes que ejemplifican el cómo se debe manejar una administración de justicia, todo esto no caminará. Por ejemplo, el talento humano, primero, el modelo de gestión, la cooperación o colaboración interinstitucional, la infraestructura civil y la infraestructura tecnológica. Yo les resumiría en esos 5 puntos. Pero el plano que más redunda y en conocimiento de la ciudadanía y su preocupación es el plano del estructural, el plano del talento humano. Entonces tenemos que hasta el año 2004 el Congreso Nacional, en base de o en razón de la Ley Orgánica de la Función Judicial en vigencia, designaba a los ministros de Corte Suprema. Y la Corte Suprema la Administración de Justicia tenía una sola ley orgánica de la función judicial, que englobaba a todos los estamentos judiciales. Entonces, la Corte Suprema, designada por el Congreso, entregaba a sus ministros, y los ministros eran los que procesaban todas las designaciones desde la Corte Superior hasta el último de los amanuenses o curiales, con la ley orgánica. Pero esos ministros también venían ya convocados o con algunos intereses desde la designación. No siempre, señor licenciado. Yo, por ejemplo, fui ministro de la Corte Suprema y a mí me convocaron, pero tenía un antecedente. Yo fui ministro de la Corte Superior de todas las salas como conjuez y ministro de la Corte Superior también. Carrera judicial. Pues yo tenía una carrera, entonces tenía un conocimiento, pues si no vasto, al menos de una capacidad suficiente. Entonces, cuando el Congreso Nacional reestructuró a la Corte Suprema para la nueva designación que ha propuesto, fue procedente. Todo lo que hizo el presidente Gutiérrez, sí. ¿La Pichicorte? Por lo que se le denomina la Pichicorte, que es hasta cierto punto ofensivo su terminología. ¿Por qué razón? Le voy a explicar en un minuto. Porque la Constitución de 1998, en su disposición 25ª, si mal no me equivoco, dijo que todos los encargados de los órganos de control deben fenecer su función hasta el mes de enero del año 2003. Hablábase de contralor, de fiscal, todo. Y no pusieron ahí, excepto los ministros de Corte Suprema, no pusieron. Entonces esa fue la razón o la base para que el presidente Gutiérrez pues sustancie esto a través del Congreso Nacional, la designación de ministro de Corte Suprema. Y tan cierto es lo que le estoy manifestando, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana, dio la razón, y nosotros fuimos reconocidos como ministros de la Corte Suprema. Entonces, no hay razón para manejar. Bueno, un tema que siempre estará en controversia. Sí. Doctor, pero ahora a estas alturas, la justicia ecuatoriana, luego de la metida de mano que se llamó en tiempo de Correa, ¿la justicia se ha institucionalizado? ¿Ha vuelto por sus fueros? ¿O cuál es el estado real de la justicia en el Ecuador en este momento? Catastrófico.
calamitoso, porque no existe una autonomía e independencia de la Administración de Justicia, no tiene su ley orgánica, está procesada sus designaciones a través de procesos evaluatorios que siempre han sido y son cuestionados y cuestionables. Entonces no se escoge a quienes deben verdaderamente honrar, como tampoco se les reconoce a este filo de oro, a este macizo de oro de funcionarios que enrolan o que se encuentran enrolados en la Administración de Justicia. Por el contrario, fíjese ahora, están bajo la lupa de un 30 o 32% de ser separados. ¿Qué implica esto? Sobre 3.300 funcionarios afuera. De entrada, los que pasaron los 65 años, en hombres, los que superan los 60 años de mujer, los contratos a plazo que se han suscrito, ¿no es cierto? Viene las renuncias voluntarias. Renuncia voluntaria que le impone al pobre funcionario público de la carrera judicial de 10, 15, 20 años, que le digan, o recibes unos $500 o unos $1,000 y renuncia voluntariamente, si lo quieren hacer, o de lo contrario suprimen esa partida y luego viene la evaluación. Esto es una insensatez, una desproporción, una humillación a la función judicial. El Consejo de la Judicatura dice que eso hacen por optimizar el talento humano y porque no hay recursos, pero quedará así un poco los administradores de justicia, los operadores que salen, ¿serán reemplazados y por quiénes? La pregunta suya es correcta, porque si vamos a desplazar a los 3.300 y ayer está haciendo el corrijo el director del Consejo de la Judicatura que dice solamente son 1 o 2%, o sea, estamos hablando de 11,000 y pico, 230, o sea, es nada, esto es una farsa, porque hasta el mes de abril tienen que salir todos, los 32%. Esta es la decisión que se ha tomado. Pero lo más preocupante todavía a la ciudadanía y que ha irritado a la ciudadanía es de que, fuera de que se les desplaza a toda esta gente, de la forma más desdeñosa y ofensiva, pues estos 5 o 7 representantes del Consejo de la Judicatura se suben el 34% de remuneración. Está publicado. Ellos se dicen, no está publicado, están publicando ellos el 34%. Eso lo dijo el director del Consejo de la Judicatura, cuanto el director de talento humano dijo eso, así que estoy repitiendo lo que ellos dijeron. La señora presidenta dice que todavía no está aprobado. Si no lo han aprobado, por lo menos lo han pensado, pues, ¿verdad? Era que no digan nada. El Consejo de la Judicatura no debe existir. Yo he sido uno de los más refractarios en contra de ellos, toda la vida, porque en mi tiempo de Corte Suprema ellos eran empleados simplemente de administrativos, nunca sobre la Corte Suprema. Se les permitió todo este andamiaje que ellos asciendan y ahí está el ultraje en el que se encuentra la Administración de Justicia, con gente que no tenemos un solo conocimiento de quiénes son ni de dónde vienen. Este es el gravísimo error que cometió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transitorio, presidido por el doctor Trujillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y sus boys, como yo les trato. ¿Por qué? Porque la consulta del mes de febrero del año 2018 dispuso: procesen el cambio, evalúen, terminen las funciones y designen inmediatamente. No lo hicieron. Desconocieron el mandato popular y encargaron las funciones del Estado. Ahí está el desastre. Hasta ahora no tenemos procurador, no tenemos contralor. ¿Encargado qué? No tenemos. Él es encargado administrativamente porque él nunca fue de elección. Celi, nunca. No tenemos defensor público. Sin embargo, de que no tenemos defensor público, no tenemos tantos entes que todavía podemos manifestarlo. ¿Quiénes dirigieron el Consejo de la Judicatura? El encargado fiscal, porque no había fiscal. El encargado de la Defensoría Pública. El del Ejecutivo y el del Legislativo y el de la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo estará arrepentida la doctora de haber designado? Y designan en ternas
ternas de 3. El doctor Trujillo y el doctor Dávila le descalifican a la terna de la doctora Maldonado, actual presidenta. Y descalificados los dos, designan al uno de la terna. Esta es la verdad que tiene que saber el pueblo ecuatoriano. Y por esto es lo que estamos como estamos, señor licenciado. Doctor Silva, visto así el tema de la justicia, ¿qué futuro le augura? Y tomando en cuenta que hay un montón de procesos muy importantes para este país, muy sintomáticos, muy icónicos. ¿Cuál es el futuro de la justicia? ¿Cuál es el futuro de la ley? Porque yo soy partidario un poco de sacrificar la ley en bien de la justicia. ¿Será posible eso? Mire, algún momento Platón en la República nos escribió y nos recuerda que dice las leyes de un país tienen que ser, de un Estado deben ser sencillas, sabias, entendibles, comprensibles, evidentes, para que el pueblo de la nación se volque en respetarlas, ¿no es cierto?, en colaborar a sus administradores, pero no para que lo dejen en la impunidad y en el peor ejemplo, la corrupción, que es la impunidad a la que me refiero, no. Entonces aquí lo que se tiene que advertir es que la administración de justicia caminará con el paso que estamos ahora, mientras no tengamos un verdadero talento humano que represente a todos los juzgados y cortes, que sí los hay, pero que no se prestan muchos de ellos para colaborar con la administración de justicia, a sabiendas de que van a ser mancillados su trayectoria y su honor, por un lado. Por otro lado, mientras no se entregue una verdadera autonomía e independencia a la función judicial, todo esto dependerá administrativa y más políticamente del de turno. Y tendremos ya no correístas, ya tendremos morenistas, y mañana tendremos negocistas, y tendremos etcétera, etcétera. En todo caso, no sería suficiente el talento humano si es que se sigue manoseando a la justicia. Porque no tenemos este aval constitucional que dice que esta autonomía e independencia entre la función judicial, pero no tenemos un instrumento en que todos los ministros de la Corte Suprema, por supuesto, en esta primera instancia elegidos por el Congreso, que sería la primera fase. La segunda fase ya sería de estructura directamente de la Corte. Ya ahí sí no mete la mano nadie, sino mete la mano la gente que está allí. Y fundamental, poner más plintos, hay que blindarle, ¿no? Pero por supuesto, es la palabra exacta, blindarle con excelentes plintos en que la administración de justicia no sea topada por nadie, que se la tambalee, que se la insulte, que se la denigre, ya, pero cuando exista un talento humano que la represente, muy pocos se atreverán a elaborar y menos a emitir infundios en su contra. Muchas gracias al doctor Gonzalo Silva, experto penalista ecuatoriano, quien nos ha acompañado esta mañana para hablar de un tema tan apasionante, la justicia y la política. Gracias, hasta la próxima. Al despertar